voy a presentar a un gran amigo mío, que es Emilio. Pero Emilio, él es muy humilde, pero a través de todas las veces que viene a Argentina, ¿no? Y además ayuda mucho, ha cambiado mucho, diríamos, la temática de trasplante renal. Al traer cosas nuevas, pudimos a través de él mejorar muchas cosas, ¿no? Nos encontramos con la política que a veces frena, pero si hablamos de máquina de perfusión, si hablamos de corazón parado, si hablamos de distintos tratamientos de inmunosupresión, a los que quieren hacer muchos trasplantes, él siempre nos ayudó. Yo me acuerdo de una anécdota de él, ¿no? Que me dijo: Domingo, estamos haciendo el primer COVID, el primer trasplante con COVID, que antes tenía COVID, ¿no? Eso es imposible en Argentina. Porque vos, si se te ocurre hacer un trasplante con COVID, tenés que pasar por la cosa de la ética, por la sociedad de infectología, por la sociedad de trasplante, por las cosas. Y seguro que te viene una persona y te dice: la verdad, eso es peligroso. Entonces, ¡prum! Entonces él rompió mucho las cosas, motivó mucho. Y motivó a mucha gente, entre ellos a vos. Bueno, Emilio, eso es todo vos. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco a Rafael. Ya llevamos 5 años. Creo que fue la primera visita de Gador a Cleveland, que ahí empezamos a hablar. Y me acuerdo, esta es mi 4ª vez en Córdoba. Estaba tratando de calcular, 4ª o 5ª, no me acuerdo ya. Muchas gracias, Domingo. Gracias a todos por venir. Y bueno, me encanta venir a Córdoba. Creo que en los últimos años he venido todos los años desde que se levantó la pandemia, me parece. Pero bueno, como dijo Domingo, en los últimos 20 años, que lo conocí a Domingo en el año 2001, por allá en Washington, creo, que fue el que me ayudó a empezar todo, a venir, etcétera. He pasado por muchas etapas de la carrera y con muchos intereses y publicando en distintas áreas. Últimamente, como hacemos tanto trasplante de museo, trasplante de glomerulopatías, tenemos muchos pacientes con recidiva de glomerulopatía. Me parece un tema interesante porque también aplica al nefrólogo en general. Entonces vamos a hablar del tema este. Voy a tratar de hacer 30 minutos, me voy a dejar la hora 38. Como introducción, las glomerulopatías son la causa aproximadamente del 50% de todo lo que es enfermedad renal crónica terminal en Asia y en Oceanía. Igual en el resto del mundo es 25 o 30% de los pacientes que están en diálisis, especialmente en Estados Unidos. Representa más o menos el 20% de los pacientes que están en lista de espera y estas condiciones pueden, una vez que se trasplanta el paciente, nunca más reaparecer, la misma patología que tenías antes del trasplante sería recurrencia o recidiva de la glomerulopatía, o aparecer de nuevo. Y el diagnóstico previo al trasplante no siempre está claro. Entonces hay muchos pacientes, especialmente jóvenes, que presentan tardíamente con enfermedad renal crónica terminal y ayer presentaron un caso en la clínica donde eventualmente tienen que estar alerta porque es probable que reaparezcan, ¿no? La recidiva depende del tipo de glomerulopatía, como les voy a mostrar. La pérdida del injerto por recidiva varía dependiendo la patología de la que estemos hablando y la agresividad de la recidiva. Y está entre la primera causa de pérdida de injerto, tardía, como dijo Rafael, rechazo humoral crónico, muerte del paciente con un injerto funcionante y después le viene esta categoría. Este es un paper del 2002 de Briganti de Australia, donde biopsiaban a todos los pacientes, hacían biopsias de protocolos, y ustedes pueden ver la sobrevida del injerto en el axis X y los signos después del trasplante. Como pueden ver, al principio perdemos riñones por rechazo agudo,
un 5% como mucho, pero ya después deja de ser algo muy relevante. Tenemos la línea negra, que es recurrencia de la glomerulopatía. Ustedes pueden ver que al cabo de 10 años, un 10, 15, a lo mejor 20% de los pacientes pierden el órgano. La línea negra, que es cuando el paciente fallece con un órgano funcionante, y como dijo Rafael antes, le llamábamos chronic rejection, que era lo que hoy conocemos como rechazo humoral agudo, agudo, activo, crónico, etc. Y la pérdida del injerto varía en el mismo paper, pero estamos hablando de 2002, dependiendo de la causa. Aquellos pacientes que tienen IgA son los que mejor les va, y aquellos pacientes que tienen lo que llamábamos antes glomerulopatía microangiopática tipo 1 son los que pierden el injerto con mayor facilidad. Esto se trata de la Clínica Mayo de 1965 pacientes con un seguimiento de más o menos 10 años. Esta data es importante porque hacen biopsias de protocolo al año, 2 años, 5 años y 10 años. Entonces no es recurrencia clínica, pero es recurrencia patológica. Pero ustedes pueden ver que en el primer año ya tenemos un 5% de los pacientes tienen una glomerulopatía. 3 años, 18%, cuando llegamos a los 10 años, un 42% de aquellos pacientes con glomerulopatía tienen evidencia de recidiva en el injerto. Este es un estudio de Estados Unidos donde se estudió la sobrevida de los injertos dependiendo el tipo de patología, el tipo de glomerulopatía. Como usamos como comparación acá, esto es riesgo de perder el injerto. Yo mucho no veo encima. Entonces, muerte, pérdida del injerto de cualquier causa y pérdida del injerto sacando fallecimiento del paciente. Tomamos la IgA como referencia porque es la que mejor resultados tiene a largo plazo. Y si uno tiene que elegir qué patología tener, con respecto a mortalidad, lo decíamos ayer en el caso, los pacientes que tienen IgA son los que menor mortalidad tienen de todos. Si nos fijamos en pérdida del injerto, los que tienen enfermedad poliquistosa les puede ir un poquito mejor que aquellos que tienen enfermedad IgA. Por supuesto, los diabéticos son los que más se mueren, los que más pierden el injerto. Y si hablamos de pérdida de injerto, solamente tenemos la membrana proliferativa, que es la más agresiva, más que nada, no con respecto a mortalidad, porque son gente joven, pero si miramos pérdida del injerto, nos puede ver que son los que más chance de perder el injerto tienen. Vamos a hablar un poquito de focal y segmentaria, que es la más problemática porque no tenemos tanto tratamiento. Tiene una tasa de recurrencia de más o menos el 30% en el primer trasplante. Recurrencia no estamos hablando de pérdida del injerto, ¿no? Pero recurrencia o recidiva. En general, aquellos pacientes que tienen glomerulopatía focal y segmentaria, que son jóvenes, que es primaria, ¿okay? Que no es secundaria, recurren prácticamente inmediatamente. Estamos hablando de 2 o 3 días, especialmente los pediátricos, y el problema que a veces tenemos es que todavía tienen, ¿cómo se dice?, orina residual o función residual, entonces es difícil de diagnosticarlos, pero recurre inmediatamente. Si uno tiene una pérdida de trasplante del primer injerto por focal y segmentaria, la probabilidad de perder el segundo es 70%, y el tercero muchos centros ni los ponen en lista de espera, porque estamos hablando del 90-100%. Todo depende de la presentación, es muy difícil saber quién va a tener una recurrencia, en general son gente joven, gente en Estados Unidos de origen no afroamericano, gente que tuvo una velocidad de progresión muy rápida, y aquellos pacientes que no tienen historia familiar, que vamos a mostrar un paper de eso. Y por ejemplo, no se observa en pacientes que tienen mutación por ApoL1 en Estados Unidos porque eso es inherente al riñón. Cuando el riñón falla, después le damos un trasplante que no sea de un donante ApoL1 y no tienen recurrencia. Esto es lo más importante, sabemos que tienen focal y segmentaria. Lo primero que tenemos que hacer es, desde el día 1, medir la proteinuria. Todos los días, todos los días. El problema es cuando tienen mucha función residual. Entonces es difícil saber qué proteinuria es nueva y qué proteinuria es de los riñones nativos, ¿no? Pero es fundamental
Hay casos en pediatría, en aquellos pacientes pediátricos en que se ponían muy, ¿cómo se dice?, nefróticos y hipoalbuminemia severa, se les hacía nefrectomía, se les hace nefrectomía. Número 1, para que recuperen un poco de la albuminuria, ¿no? Para que no pierdan más proteína. Y número 2, para empezar de cero, no tener orina y poner el trasplante, y cualquier orina que sale viene el injerto y sabés que si tiene proteinuria ya tiene recurrencia. Y el diagnóstico es biopsia, pero en general uno lo sospecha inmediatamente. Este es el estudio más reciente y multicéntrico, Leo Riela, que es de Porto Alegre, que fue el que publicó el paper del senotrasplante, muy buena gente, él está en Brigham ahora, juntó todo este grupo, gente de Brasil, gente de Europa y gente de Estados Unidos, donde retrospectivamente pidió data sobre aquellos pacientes que tenían focal segmentaria. Pueden ver acá, esto es recurrencia, al cabo de la mayoría recurre inmediatamente, como yo decía, y para el año ya recurrieron casi todos, y después tenés que más o menos un 30% de los pacientes con focal segmentaria, 32 en este paper, tienen recidiva de la enfermedad renal. Y si uno se fija, es prácticamente igual en Estados Unidos, en Brasil y en Europa. En Brasil es un poquito menos, pero prácticamente estamos hablando del rango entre 29 y 35% recibido, un tercio. También depende la sobrevida del injerto, por supuesto si tienen recurrencia o recidiva, tenés bastante pérdida del injerto, un 30% como les dije, si no tienen recidiva es normal, y por supuesto aquellos pacientes que después del tratamiento no tienen remisión son los que pierden el injerto. Estos son los pacientes, el tratamiento que tenemos es plasmaferesis. Yo sigo varios de estos pacientes porque vienen a mi consultorio y la verdad que no son fáciles porque son gente joven, los tenés en plasmaferesis a veces 3 veces por semana. Si nunca estaban en diálisis es como que para ellos es algo diferente y es difícil, ¿cómo se dice? Hacer el taper, bajarle la frecuencia, ¿no? Pero en general plasmaferesis, los 58 pacientes, solamente plasmaferesis, te remite un 69% y un 31%. ¿No? 2/3 tenés una respuesta parcial, no total. En muchos centros le agregás rituximab, nosotros le hacemos rituximab si podemos que no tiene, ¿cómo se dice?, remisión. Y de ahí tenés un 50% del tercio restante que no respondió, tiene respuesta. Y el resto pierde el injerto eventualmente. Esto es para mostrar que aquellos pacientes que tienen focal segmentaria sin historia familiar, sin mutaciones genéticas, hoy por hoy prácticamente entre 50 y más o menos 55 mutaciones genéticas asociadas a focal segmentaria. Estados Unidos la más común es APOL1, pero hay muchísimas. 53 pacientes con focal segmentaria que tienen una mutación en el NPHS2 que codifica la podosina. Un 28% tiene una mutación genética de todos estos. La enfermedad recurrió en 45% de los 38 pacientes, pero ustedes miren, prácticamente, esperen que no veo bien, ninguno de los que tenían mutación genética hizo recurrencia y la mitad de los que tenían la mutación genética, tenía mutación genética hizo recurrencia. Es decir, cuando uno le da un riñón nuevo sin la mutación genética no hay recurrencia del trasplante, de la focal segmentaria. Tratamiento, estamos hablando, cuando no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Le damos inmunoglobulina, plasmaferesis, lo que hacemos nosotros. Y es lo que hacemos acá, plasmaferesis, menos de... nosotros hacemos distinto que lo que está acá. Nosotros hacemos esto, 3 veces por semana hasta que disminuye la proteinuria, después tratamos de disminuirla y si no funciona le damos rituximab, 1 gramo, 2 veces, 15 días, cada 6 meses, 1 año. Por supuesto a todos les ponemos inhibidores de la enzima, convertidores de la enzima, inhibidores
¿cómo? Eso. Este es un paciente, 40 y pico de años, sin causa renal conocida, que lo vi con el fellow, con el chico, con Juan Pablo, hace 6 meses. Le hacemos una biopsia y nos llama la patóloga. Ayer Laura decía que los patólogos nos dicen qué tiene. Este hombre, yo siempre le pregunto si cuando hacemos la evaluación, si alguna vez le dijeron, allá cuando hacen deporte en el colegio, les hacen examen de orina. Si alguna vez le dijeron que si había orina, si tenía sangre en la orina o proteína en la orina. Y este hombre me dijeron, no pude jugar al fútbol porque tenía proteína en la orina. En diálisis lo trasplantamos y tenía estas lucecitas ahí, que no se ve bien ahí. Pero en la microscopía electrónica, eso es lo otro. Nosotros hacemos la biopsia y después el patólogo determina qué inmunofluorescencia le hacerle, si le vamos a hacer microscopía electrónica, etc. Ustedes pueden ver estos depósitos chiquititos. Entonces, tenía el diagnóstico de minimal change disease, enfermedad, ¿cómo es? Cambios mínimos. Pero tenía estos puntitos, estos depósitos. Este es un paper que se publicó hace 4 años. Astrid Waynes está en Mass General, trabaja con Helmut, y publican este paper, este es de un estudio que se llama, que a nivel nacional, donde pacientes con cambios mínimos, un grupo significativo tiene anticuerpos contra la nefrina. Ahora acaban de publicar el paper. Aquellos pacientes que tienen historia de cambios mínimos con anticuerpos altos de antinefrina, al momento del trasplante tiene una pérdida del injerto significativa después del trasplante. A este paciente lo tratamos igual con plasmaferesis y plasmaferesis solamente. Presentó con proteinuria, por eso lo biopsiamos. Así que este es otro tipo de focalis segmentaria, bueno, eventualmente o le dicen, no es focalis segmentaria, pero relacionada a la familia de las gamopatías. Voy a hablar muy poquito de membranosa, muy poquito. Este es de los primeros papers, 2015. 26 pacientes con membranosa, con anticuerpos PLAE 2R positivo 12 negativo, en 2 no se sabía. Aquellos que tienen anticuerpos positivos al momento del trasplante tienen una alta recurrencia. Aquellos que tienen anticuerpos negativos al momento del trasplante tienen una recurrencia media. Es decir, nosotros tratamos de medir a todos los pacientes de anticuerpos contra el PLA2R antes y después del trasplante. Como ustedes saben, estos anticuerpos se encuentran más o menos en el 70-80% de los casos post-trasplante son positivos, como pre-trasplante también. Similar a la población no trasplantada, la tasa de recurrencia es entre el 10 y 45%. Es mayor si tienen anticuerpos altos al momento del trasplante. En general disminuyen después del momento del trasplante. La recidiva es más tardía. La empezamos a ver a los 6 meses en biopsias de protocolo, cuando el paciente ni siquiera tiene proteinuria. Pero ya a partir del mes 12, mes 15 empieza a ser positivo. Esto lo hablamos ayer. Está asociada con, muchas veces, cada vez que diagnosticás uno de estos pacientes, hagan un anticuerpo donante específico, porque es común que coexista con rechazo humoral agudo, como el caso que hablamos ayer. Y bueno, después se puede hacer muchos otros tipos de staining para ver otras mutaciones. Si tienen anticuerpos, tratamos de que se negativicen antes del trasplante, pero si los tienen positivos, trasplantamos igual. Aquellos que tienen menos de 1 gramo de proteinuria los seguimos, los tratamos normalmente sin ser muy agresivos, y aquellos que tienen más de 1 gramo le hacemos rituximab, pero también ahora vamos a empezar a ver si podemos utilizar la otra droga. Lo que pasa es que no está aprobada por la FDA, pero la usamos en rechazo humoral. Rituximab en estos pacientes
pacientes tratados. Este es un estudio donde trataron a 35 pacientes y pueden ver cómo después de dar rituximab, acá tenés el nivel de anticuerpos, negativizan. En general tardan 2 o 3 meses en negativizar y la proteinuria en mejorar 2 o 3 meses. Y la proteinuria también disminuye significativamente. Estos pacientes en general, cada 6 meses, 1 año, tienen que darle rituximab. IgA, muy escuetamente, recurrencias de 30%, aumenta con el tiempo, pero es recurrencia histológica más que nada. Y te vas a dar cuenta porque el paciente tiene hematuria, y si le miras la orina tiene eritrocitos dismórficos. En general no tienen proteinuria, hay formas más agresivas, si tienen proteinuria tenés que ser agresivo, pero en general no, tienen hematuria crónica. Tienes que asegurar que no tengan BK, que no tengan ningún cáncer uroetelial, que no tengan ninguna nefrolitiasis. Y estos pacientes se los puede seguir tranquilamente, sin ser muy agresivos, solamente con el tratamiento estándar para cualquier glomerulopatía. Aquellos pacientes que no están tratados con esteroides tienen mucha más recidiva que aquellos pacientes que están tratados con esteroides. Nosotros damos esteroides al 95% de los pacientes, hay un 5 o 10% que no quieren, y eso le damos timoglobulina, los mantenemos en dosis altas de micofenolato y de tacrolimus, pero si tienen IgA, tenés que acordarte que la tasa de recidiva es mayor si son prednisone free. Esto es membrana proliferativa y es lo más difícil que tenemos para tratar, pero es lo que más ahora tenemos opción también. Es un patrón patológico con múltiples causas infecciosas, como ustedes saben, muchas múltiples causas. Hay que descartar todo lo que es infeccioso, parásitos. Yo he tenido pacientes con Chagas que tenían una PGA, tengo pacientes con histoplasmosis que tienen esta condición. Es decir, tenés que descartar todo. Llamá al infectólogo si no querés buscar vos, pero hay que descartar enfermedades autoinmunes que son raras, complejos inmunes, gamopatías, fundamental a todos. Y después te queda la alteración del complemento, que es lo que hoy tenemos tratamiento, por lo menos estamos tratando, vamos a tener tratamiento. Recurren muy frecuentemente, aparecen un poquito más tarde, 8, 9 meses después del trasplante es cuando empiezan a recurrir y llevan a la pérdida del injerto, especialmente la de depósitos densos. Ahora las dividimos diferentes, pero tenés con depósitos pluriclonales, son los que mejor te va a ir, 10% de pérdida del injerto, recurrencias de 30 a 35%, pero de 10% de pérdida del injerto. Después tenés estas que son complicadas, las monoclonales, que le haces una biopsia, no le encontrás ningún plasmocitopa, no sabés cómo tratarlo, lo llamamos al hematólogo, tratalo. De que dice, no voy a tratar nada si no tengo un clon, pero son de alta recidiva. Y después nos quedan estas dos, C3GN y depósitos densos. Estas desafortunadamente son chicos, alta recurrencia, bastante pérdida del injerto. Y después tenemos la C3, glomerulopatía C3, que el primer caso que nosotros tuvimos fue un paciente que estuvo biopsiado en el 2008. Lo trasplantamos, eventualmente como en el 2015, en el 2018 proteinuria, lo biopsiamos y nos llama Lial Herlitz y nos dice tiene glomerulopatía C3N. Yo digo, dice, tenés la biopsia de antes, era de búfalo. No, pero la buscamos, buscamos la biopsia. Corregime Emilia, no quiero. Se define esta patología en el año 2013. Antes de 2013 no tenía definición patológica. Entonces estaba descripta como, en general, la biopsia que le habían hecho en búfalo en el 2008, era descriptiva, no tenía diagnóstico porque no sabían cómo llamarlo. Resulta que el paciente tenía una glomerulopatía por C3 en el 2008 y después recurrió. Como dije, con depósitos policlonales son las que mejor resultados dan, son las que menos pierden el injerto, generalmente tiene menor riesgo de recidiva y tienen complemento, si tienen complemento bajo hay mayor riesgo de recidiva, ¿no? Las que son complicadas son estas, con anticuerpos monoclonales sin un clon que vos puedas tratar.
En el 70% no hay evidencia de inmunoglobulina monoclonal, es decir, si vos le haces ¿cómo se dice esto? Un SPEP, electroforesis, no. Electroforesis en sangre y en orina y no te da negativo. Y bueno, son complicadas de tratar. Pero de estas vemos pocas. Te diría que no me acuerdo en los últimos 2 años haber visto una. Estas sí vemos mucho. C3, por lo menos entre 3 y 5 por año tendremos. Están relacionadas a una alteración excesiva de la vía alternativa del complemento, como habló hoy Cobre, como mencionó Rafael, tienen las glomerulopatías mediadas por complemento. Tenemos 2 depósitos densos que no vemos muchos nosotros que no hacemos pediatría. Los vemos en el retrasplante, porque en estos chicos pierden el injerto a los 20, 21 años. Entonces después te queda como adulto a vos. Las glomerulonefritis por C3 son raras, pero son, cuando tenés volumen, o ustedes que les derivan pacientes, las van a ver. La presentación clínica es variable, por supuesto el diagnóstico es por patología. Presentan con síndrome nefrótico, todo más o menos, nada definido. Como dije, depósitos densos, pediátricos, gente joven, ambos géneros por igual. Tenés anticuerpos contra el factor nefrítico C3. Siempre tenés el C3 muy bajo, el C4 variable, pronóstico muy pobre. La C3 es más heterogénea, afecta a gente más adulta, 20, 30, 40, 50, 60 años. Varios mecanismos, bueno, etcétera. Y los niveles de C3 son más variables, no te dicen mucho. Y el pronóstico es más variable. En realidad no es tan malo como las otras. Alto riesgo de recurrencia, no de pérdida de injerto, pero de recurrencia, 50% para estas, 80-100% para los depósitos densos. Puede aparecer temprano, puede aparecer tarde, a veces te aparece a la semana, tenés que estar alerta. Estas son las más complicadas, como dije, temprana y más aguda. La inmunosupresión estándar no es efectiva. Este es un estudio. No, me pasé o la borré a la otra. Creo que la borré. Esto es un estudio, no, esto es recidiva. 19 pacientes trasplantados, esto es data de Columbia University, 12 de C3 y 7 de depósitos densos. El tiempo medio de recurrencia es 14 meses, pérdida del injerto a los 42 meses en general, de 8 fueron tratados con eculizumab, 6 perdieron el injerto, el eculizumab no sirve. Y la información, esto es data de Francia, la Clínica Mayo, Columbia, Países Bajos, etcétera, es muy consistente todos los cohorts. Este es el estudio de eculizumab, otro estudio de eculizumab, 6 pacientes, 3 y 3, 3 con recurrencia post-trasplantes, los 3 tratados no funcionan. Pero ahora tenemos esto. Pegcetacoplan, que es lo que hablábamos con Rafael. Y gracias a Dios nosotros en Cleveland Clinic tenemos acceso a esta medicación como acceso temprano, todavía no está aprobada por la FDA, pero ya Novartis tiene una droga y Apellis tiene esta. Este es un estudio que se llama Noble Study, publicado hace unas semanas, se presentó en el Congreso Estadounidense de Nefrología el año pasado. El pegcetacoplan es un inhibidor del C3-C3B. El estudio Noble, fase 2, randomizado. El endpoint era mejoría de la inflamación en la biopsia y disminución y aumento del C3 en sangre. 10 pacientes recibieron pegcetacoplan y 3 pacientes recibieron placebo. No se ve bien, pero la mayoría de los pacientes que recibieron pegcetacoplan tuvieron una mejoría en esto lo que dice acá es inflamación, C3, depósitos de C3 en la biopsia, y esto es inflamación en general en la biopsia. Al cabo de 12 semanas hay una mejoría significativa de la patología en estos pacientes. También hay una mejoría significativa, esto es placebo, esto es pegcetacoplan, en la proteinuria,
y en los niveles de S3 en sangre. Esto es pegcetacoplan y esto es placebo. Son drogas muy efectivas, como hoy por hoy. Última diapositiva y termino 2 minutos antes de las 8. Recurrencia fibrilar y la inmunotactoidea. Tengo un paciente ahora de 36 años que tiene una fibrilar a los 4 meses, que no tenía diagnóstico antes del trasplante. Nosotros los trasplantamos. Tienen recurrencia significativa, pero no pierden tanto el injerto. Tardan años en perder el injerto. De esta no trasplantamos ninguno, pero con fibrilar tenemos varios casos. En general no te pierden el injerto, pero tienen recurrencia significativa. Para terminar, la recurrencia de la homeopatía es muy común después del trasplante renal. Algunas recurren y nunca pasa nada. Eventualmente va a pasar, pero te quiero decir, a lo mejor si tiene paciente de 70 años que tarde 15 años en evolución a membranosa no pasa nada. Pero en general son gente joven, ese es el problema. En general, el hecho de que la mayoría de las glomerulopatías recurren sugieren que el origen no es renal en muchas de estas. Y bueno, ahora estamos teniendo muchos tratamientos más modernos y vamos a tener más herramientas para manejar estos pacientes. Y con esto termino, creo. Sí.